Bienvenidos al video número 13 de funciones trigonométricas. En este video vamos a completar en esta tabla que nos dan las características de las funciones trigonométricas. Entonces, voy a arrancar con, por ejemplo, el seno. El dominio. ¿Saben lo que es el dominio, no? En el eje X, ¿cuánto ocupa la función? En el caso del seno, van a ser todos los reales. La imagen es desde dónde hasta dónde en el eje Y, ¿no? Y como sabemos, en esta función del seno, como acá tiene un 1, multiplicando, podríamos decir, la amplitud va a ser 1. Bueno, eso ya lo podemos escribir acá. Entonces nuestra imagen va a ir en esta función del seno que hace así, que tiene una amplitud 1, o sea que va de 0 a 1 y de 0 a menos 1. La imagen va a ser justamente de menos 1 a 1. El período de esta función de seno sin modificar va a ser 2pi. Y la ordenada del origen, si conocemos nuestra función que está desplazada, es cuando x vale 0, ¿no? Entonces el seno de 0 y el seno de 0 es 0. Coseno, háganla ustedes. Ahora háganla. Pausen el video, háganla. Y si les quedó así, entonces lo hicieron bien. Y ahora tangente. Fíjense que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Está bien? Entonces, el dominio es cuando el coseno de x no vale 0. O sea que el coseno de x tiene que ser distinto de 0. Entonces, para saber el dominio de la tangente de x, tenemos que saber cuándo el coseno de x vale 0. Y como bien saben, podemos hacer nuestro circulito este famoso con el seno que es en el eje Y, el coseno en el eje X. Cuando el coseno vale 0, va a valer 0 en este ángulo de acá y en este ángulo de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, el coseno de x vale 0 cuando nuestro ángulo vale pi sobre 2. Imagínense, y cuando vale 3 medios de pi. Pero ahora imagínense que yo, en vez de hacer esto, hago toda esta vuelta y llego acá al mismo lugar. Sí, es otro ángulo mucho más grande. Entonces podemos decir que este ángulo nuevo que hice va a ser igual a pi sobre 2 más un período, ¿no? Entonces vamos a redefinir el 0 como pi sobre 2 más 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Y vamos a hacer lo mismo para la otra, que se aplica también, más 2k pi. Entonces, conclusión, el dominio de tangente de x van a ser los reales menos, y vamos a abrir así, y vamos a hacer pi sobre 2 más 2k pi. Qué chiquito me queda. Y acá vamos a poner 3 medios de pi más 2k pi con k perteneciente a los enteros. Eso es el dominio de la tangente de x. Ahora vamos a ver la imagen. Bueno, es un número dividido a otro. Entonces, en algún momento, cuanto más chiquito es el seno y más grande es el coseno, me va a dar un número más chico. Pero siendo, por ejemplo, seno de x sobre coseno de x, cuando el coseno se acerque a 0 y el seno sea negativo, de un número negativo, esto va a ir hacia menos infinito, ¿no? Y cuando el seno sea un número negativo y el coseno de x sea un número positivo, esto va a ir hacia más infinito. Entonces nuestra imagen van a ser todos los reales. La amplitud. Si la imagen es todos los reales, ¿cuál es la amplitud? Y la amplitud es infinita. El período de la función tangente. El período sería, sabemos que nuestra función tangente toma más o menos esta forma así, con el eje X acá, y tiene nuestras dos asíntotas, que es cuando el coseno vale 0, o sea, en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Entonces, nuestro período sería desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Entonces vamos a ver cuánto es esto. Hacemos 3 medios de pi menos pi sobre 2 y eso nos va a dar pi. Entonces el período de la función tangente es pi. Y la ordenada del origen, 0. ¿Por qué? Porque si reemplazamos seno de x sobre coseno de x y reemplazamos nuestra x por el número 0,
el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. 0 sobre 1, 0. ¿Ok? Bueno, las demás hay que hacerlas con los parámetros de las funciones trigonométricas que vimos en el video anterior. Por ejemplo, voy a hacer una del seno. Agarramos y hacemos, el dominio va a ser los reales, siempre para el seno. La imagen, ahora la amplitud es 2. Bueno, eso ya lo podemos saber. Amplitud 2. Ese dato lo sacamos de acá. Entonces, si la amplitud es 2, eso significa que nuestra función va a ir de 0 al 2, después va a bajar a 0 y después se va a ir al menos 2. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen? Va a ser de menos 2 a 2. El periodo, como no tenemos ningún número multiplicando a la x acá dentro del paréntesis, el periodo va a ser el mismo, o sea 2pi. Y la ordenada del origen va a ser la misma, que va a ser 0. Hagan ustedes los que faltan, estos tres del seno, y si les quedaron así, entonces lo hicieron bien. Para los siguientes tres funciones del seno, que es con desplazamientos verticales, ¿no? Voy a hacer el primero para que vean cómo es. El dominio, otra vez como siempre, van a ser los reales. ¿Y qué es lo siguiente? La imagen. Bueno, la amplitud es 1, ¿no? Pero está corrido 1 para arriba. Entonces, tienen que pensar que nuestra función, que antes era así, ahora va a estar corrido 1 para arriba. O sea, cuando era 0 va a ser 1. Cuando era 1 va a ser 2. Cuando era 0 va a ser 1 de vuelta. Y cuando era menos 1 va a ser 0. Qué buena escala hice. Y bueno, y va a ser algo así. Entonces, nuestra imagen estaría yendo de 0 a 2. Numéricamente, esto lo pueden comprobar viendo cuándo les da el máximo valor, que sería en pi sobre 2, que el seno les va a dar 1 y más 1 es 2. Y bueno, y así con el otro valor 3 medios de pi. Anotamos el periodo, va a ser el mismo de siempre, que es 2pi. Y la ordenada del origen va a ser, no va a ser 0 esta vez. Porque acuérdense que nuestra función es así. Entonces la ordenada del origen va a estar en este punto de acá. Y este punto de acá es 3 medios de pi. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta acá. Que nuestra función de seno en realidad sigue haciéndose. Entonces la raíz se va a repetir todo el tiempo. Va a tener más de una raíz. Entonces, ¿cómo definimos esto? Nuestra raíz se va a repetir cada un periodo de vuelta completa. Fíjense que si nosotros tenemos una sola raíz acá, la siguiente raíz que vamos a tener va a ser acá abajo y se va a repetir entonces cada un periodo de vuelta completa. O sea, el periodo este va a ser 2pi. Entonces podemos decir que nuestra raíz va a ser 3 medios de pi más 2k pi. Para los anteriores, que no lo puse, pero ahora aprovecho y les digo, nuestra raíz va a estar en 0, pero se va a repetir en pi, y en 2pi, y en 3pi, y así sucesivamente. Entonces, todas estas raíces del seno las tendríamos que anotar como 0, todo esto, más kpi. ¿Por qué? Porque se va a seguir repitiendo la raíz. Importante poner que k pertenece a los enteros, ¿no? Bueno, eso para esta del desplazamiento vertical. Hagan ustedes las otras dos y si les quedaron así, entonces lo hicieron bien. Voy a mostrar ahora entonces un ejemplo con la suma. Para eso voy a agarrar este de acá, seno de x más 2. Y a ver, el dominio otra vez son siempre los reales. La imagen, acá lo único que nos hacía esto, como se acuerdan, era corrernos para la derecha o para la izquierda. Entonces la imagen va a ser la misma, va a ir de menos 1 a 1. La amplitud va a ser 1. El periodo va a ser el mismo porque no nos achica ni nos agranda, lo único que hace es corrérnosla, entonces va a ser 2pi. Bueno, ahora tenemos que sacar dónde están los ceros. Y como nuestra función está corrida por los costados, esto sí nos va a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar los ceros? Tenemos nuestra función original seno de x, ¿no? Vamos a llamarla seno de alfa esta vez. Seno de alfa, ¿no? Entonces, en pi sobre 2 vale 1. Y las raíces van a ser en 0, en pi y en 2pi. Bueno, piensen que ahora nuestra función está corrida. Entonces, cuando el seno de alfa era 0, esto de acá adentro, alfa, valía 0 más kpi, ¿no?
porque el periodo es el mismo. Y acá el periodo va a ser el mismo. Entonces, ahora vamos a estar corridos. Entonces lo que teníamos acá adentro del paréntesis, en vez de ser alfa, va a ser x más pi sobre 2. Entonces, piensen que para que esto nos dé 0, esto de acá tiene que ser igual a nuestro alfa, o sea que tiene que ser igual a 0 más el kpi. Como el kpi es para el periodo, vamos a dejarlo igual a 0. O sea que x más pi sobre 2 es igual a 0. Es muy importante que tengan en claro este método. Si no lo entendieron, pasen para atrás y véanlo de vuelta, porque este método es clave para analizar el desplazamiento horizontal. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra nueva raíz? Cuando x es igual a menos pi sobre 2. O sea, en menos pi sobre 2. Acá vamos a tener una raíz. Y como el número está sumando, este de acá, nos la va a correr para la izquierda. Entonces ya sabemos que esto va a ir así para arriba. Y lo único que nos faltaría anotar ahora entonces es más kpi. Entonces sabemos que acá, si es más kpi, acá va a estar el pi sobre 2. Y bueno, y acá sucesivamente, y esto va a ir haciendo así hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es nuestra nueva raíz? Menos pi sobre 2, o si quieren, pi sobre 2 más kpi. Hagan eso para las demás, y si les queda así, entonces lo hicieron bien. Voy a analizar ahora lo último, que es cuando tenemos un número acá adentro que nos multiplica. Voy a hacer un caso y ustedes van a hacer los otros dos. Entonces, por más que tenemos un número adentro que nos multiplica, como se acuerdan, lo que nos cambiaba era el periodo. Entonces, nuestro dominio va a ser otra vez los reales. La amplitud va a ser la misma, que va a ser 1, entonces la imagen también va a ser la misma, de menos 1 a 1, porque no tenemos desplazamiento vertical, no tenemos, la amplitud es la misma. Ahora lo que nos va a cambiar es tanto el periodo, esto de acá, como los ceros, porque va a estar corrido eso, va a estar achicado o ampliado. Entonces, ¿cómo sacamos el perímetro? El periodo, perdón. Si se acuerdan, seno de bx, esta b era el número de veces que me entraba la onda en 2kpi. En 2pi, perdón. Pues 2pi era el periodo original. Si b es 1, el periodo va a ser 2pi. Entonces, si b vale 2, nuestra onda nos va a entrar 2 veces. 2 por onda va a ser igual a 2pi. Entonces, nuestra onda va a ser igual a, simplifico, pi. Nuestro nuevo periodo va a ser pi. Para el otro pueden hacer lo mismo. Si la amplitud es 3x, perdón, si es 3x lo que está acá adentro, b era el número de veces que entraba la onda, entonces vamos a decir, bueno, tengo 3 ondas en 2pi. O sea que una onda la voy a tener en 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Bueno, el otro háganlo ustedes, ya les ayudé bastante. Es bastante fácil, ¿no? Y finalmente, para lo demás, para sacar el tema de los ceros, hay dos formas de hacerlo. Uno es la forma, bueno, la tradicional. La que les voy a mostrar es la más fácil, que es, si se acuerdan, la función original, el seno, era, el cero era, la raíz, la primera era en 0 más kpi, ¿no? Entonces, acá no está corrida la función, lo único que está es achicada o agrandada, o sea que va a estar o así, o puede estar agrandada así. Entonces, los ceros, el de acá, el del medio, no va a cambiar, van a cambiar los demás. Lo que cambia es la diferencia, esto de acá, el más kpi, es lo que va a cambiar. Cuanto mayor es el periodo, más grande va a ser esto. Cuanto menor es el periodo, más chico. Entonces, lo que se puede anotar como raíz es 0, o sea que es redundante, más, y acá hay que ver el tema del periodo. Porque si nosotros piensen que cuando nos entraba una onda en 2pi, teníamos cada pi, teníamos un 0. Y ahora nos van a entrar dos ondas en 2pi. Entonces, vamos a tener el doble de ceros en el mismo espacio, porque acá va a estar pi, y acá va a estar pi sobre 2, y acá va a estar 3 medios de pi. Entonces, vamos a tener el doble de ceros. O sea que esto va a ser más pi sobre 2, porque entre 0 y 0 va a haber la mitad de pi. O sea que en 2pi vamos a tener el doble de ceros. ¿Se entiende eso? Podemos dejarlo en kpi, o si quieren kpi medios, o 0 más kpi medios, como quieran.
Para las demás lo mismo. Si antes teníamos en 2pi, teníamos un 0 cada pi, y ahora nuestra función tenemos en 2pi nos van a entrar 3 de estas, 1, 2, 3, va a haber el triple de ceros en 2pi. Entonces si antes teníamos 3 raíces en 2pi, ahora el número de raíces que vamos a tener va a ser el triple, o sea, vamos a tener 9 raíces en 2pi. Siendo la primera en el 0, tenemos que pensar que vamos a tener 8, sin contarle el 0, 8 en un espacio de 2pi. O sea, si tenemos 8 en 2pi, ¿una en cuánto? En un cuarto de pi. O en pi sobre 4. Perdón, digo, vamos a tener en pi sobre 3, no en pi sobre 4. Pueden pensarlo si quieren. Cuando b vale 1, vamos a tener una raíz cada pi. Cuando b vale 2, vamos a tener una raíz cada pi sobre 2. Cuando b vale 3, cada pi sobre 3. Cuando b vale 0,5, cada pi sobre 1/2, o sea, cada 2pi. Y así sucesivamente. Hagan entonces estos dos que quedan, y si les quedaron así, entonces lo hicieron bien. ¿Está bien? Hasta el próximo video.